Vive el comienzo del final. Muy pronto, por Globovisión. Seguimos con Soluciones. ¿Sabías que, si la causa es el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, o un virus del grupo del herpes, se utilizan medicamentos eficaces contra estos virus? Continuamos con más de soluciones. ¿Qué hacer si estamos en contacto con un paciente con meningitis? Eso es una pregunta muy importante porque a veces a la población le causa mucha preocupación cuando está en contacto con un paciente con meningitis. Tenemos que recordar además... Y la preocupación además, si a lo mejor no están vacunados, corren a buscar a lo mejor la vacuna necesaria. Y una cosa que tenemos que decir es que la meningitis bacteriana producida por el meningococo está asociado a brotes. Y generalmente nosotros en el país han descrito muchos brotes históricamente en casi todos los estados, incluso en Caracas, y es importante que esa quizás sea una de las más contagiosas. Cuando el paciente es llevado y se ha diagnosticado una meningitis, dependiendo de la bacteria que está involucrada, debe recibir quimioprofilaxis, que sería tratamiento antibiótico de las personas, de los contactos de ese paciente. Debe ser, y esto es muy importante, sobre todo en los trabajadores de salud, porque cuando hay un caso en un centro de salud, prácticamente quieren cerrar todo el hospital y darle tratamiento profiláctico a todo el que trabaja en el hospital. La realidad es que solamente debe recibir estos antibióticos el equipo de salud que atendió el paciente, y además, en el caso de los contactos familiares, las personas que viven con el paciente, que conviven directamente, sobre todo, por ejemplo, las madres, las parejas, los que tienen contacto cercano con ese paciente. Nosotros tenemos que recordar que lo que ocurre en el caso de la meningitis inicia es que la bacteria se aloja en la garganta o en la rinofaringe, y de allí pasa un tiempo para que después el paciente le pueda dar la meningitis. Entonces lo que nosotros tratamos con este antibiótico, que además son dosis cortas, tratamiento de dosis única, es evitar el estado de portador, para que esa persona que estuvo en contacto con un caso no tenga la bacteria en la garganta y pueda de esta manera o sufrir la enfermedad o contagiar o infectar a otras personas de su entorno. Varias preguntas a través de nuestras cuentas en las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, Nerdy Álvarez Marquina nos pregunta, nos comenta: mi sobrino le dio a los 6 días de nacido, hoy tiene 13 años y ha tenido muchos problemas de aprendizaje y crecimiento. Sí, bueno, como lo habíamos comentado, una de las cosas que puede suceder es que efectivamente en el momento temprano de la edad, cuando estamos en pleno desarrollo de nuestro sistema neurológico, tengamos una infección de esta magnitud, podamos a futuro tener secuelas. Dentro de las secuelas sí podemos tener un niño que crece, se desenvuelve de forma normal, pero comenzamos a ver en una escuela, en el preescolar, aquel nene que de repente tiene déficit de atención, aquel niño que se dispersa en clase o aquel niño que le cuesta un poco más lograr las competencias, y cuando comenzamos a evaluar el estado de aprendizaje nos damos cuenta que puede haber sido una secuela de esta infección. Una cosa importante con el tema de la prevención, y hablando de niñitos pequeños que tuvo una infección del recién nacido, es importante el tema del embarazo. La embarazada, y aquí llamo siempre la atención a la importancia del control prenatal, la embarazada puede ser portadora de una bacteria que causa meningitis en niños pequeños, tanto meningitis como sepsis, que es una infección generalizada, y esa bacteria se le hace un examen a la paciente, un cultivo, cerca de la finalización del embarazo, para ver si tiene o no esa bacteria, y en el caso que la tenga se trata en el momento del parto, y de esta manera se evita que el recién nacido pueda tener una meningitis o una sepsis. Entonces es importante en el caso de la embarazada, igual otro germen frecuente en la embarazada, que es la listeria monocitógena, que también se puede adquirir durante el embarazo y causa infecciones graves al embarazo, al feto y al recién nacido. Una de nuestras más fieles seguidoras, la tía Chilis, dice: hola doctoras, ¿hay alguna forma de prevenir la meningitis? ¿Cuáles son los síntomas bien evidentes que no se confunden con resfriado? Porque el médico generalmente dirá son las famosas virosis. ¿Qué ocurre si no se atiende con las medicinas y alimentos necesarios?
Bueno, principalmente como lo habíamos comentado, en el caso de la edad pediátrica, si tú tienes a tu hijo, que es un lactante, menor de 3 meses, si tiene síntomas inespecíficos como fiebre, malestar, rechazo a la alimentación, eso es un dato bien importante. Un nené que no quiere comer es un nené que probablemente está infectado, o es un niño que tiene alguna condición que hace que no pueda adquirir el alimento. En ese caso, lo más importante es acudir al pediatra. El pediatra tiene la capacidad, haciendo una evaluación previa, de por lo menos determinar si ese paciente tiene algo que le haga sospechar que pueda estar en presencia de una infección bacteriana que pueda conllevar a futuro, o en unos días o en unas horas, a una infección más severa como una meningitis. En el caso de los niños más grandes, como lo comentamos rapidito, síntomas propios de la esfera neurosensorial, tengas fiebre, que tenga convulsiones o vómitos, lo que hablaba la doctora, vómitos en proyectil. Son unos vómitos muy estrepitosos que salen con mucha fuerza, eso es un signo bien importante, y pues signos de deterioro neurológico, un niño que esté somnoliento o un niño que esté irritable. En el caso del adulto, pues la doctora nos puede ampliar. En el caso del adulto, bueno, este paciente que tiene fiebre, pero el dolor de cabeza realmente el dolor de cabeza es muy intenso. El paciente también tiene cambios del estado de conciencia, porque a veces está muy somnoliento. Un paciente generalmente tiene gripe o tiene una influenza, generalmente el paciente realmente mejora con el paso de los días, mientras que en estos casos el paciente, usted ve que el día siguiente el paciente se deteriora y usted lo ve, que está en su casa, usted se da cuenta que ese paciente no está bien. Entonces realmente estos dolores de cabeza intensos en pacientes que tienen fiebre o tienen esta característica de estos vómitos de esta manera, o que no puede mover bien el cuello, todo lo que sea dolor de cabeza con alteración del estado de conciencia, el paciente debe ser evaluado por un médico. Hay un comentario por acá de Marlene Machado, dice: mi bebé tiene 6 meses, la vacuna neumococo ya no la suministra el Estado y se consigue en instituciones privadas. Ella dice pues que en otra moneda que no es en nuestra moneda, el bolívar. ¿Qué hacer en este caso? ¿La pentavalente lo protege de la meningitis? Como te había comentado, realmente la prevención necesitaríamos tener todo un esquema de vacunación completo para poder disminuir las probabilidades de contagiar, de tener a nuestros hijos con una enfermedad que nos causa meningitis bacteriana. Sin embargo, es bien importante aclararle sobre todo a la población que a veces no lo podemos evitar. Es decir, tú puedes tener un nené que haga una meningitis bacteriana o viral habiendo tenido todo su esquema de vacunación completo. ¿Por qué? Por la forma de transmisión. ¿A pesar de haberse colocado neumococo, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Primero porque tienes otros microorganismos. Recordemos que la más frecuente es la viral, y la viral realmente la podemos tener en las fosas nasales, la persona puede estar enferma, transmitirla por vía aérea, y a pesar de que el bebé esté vacunado, podamos tenerla. Pero nosotros como papás y como personal de salud tenemos que apoyar y decirle a nuestros familiares que vacunen a sus hijos para evitar puntualmente aquellas infecciones bacterianas que puedan ser prevenibles. Si no existe y no tenemos actualmente vacuna de neumococo, pues lo ideal es exigir a nuestras autoridades y lograr que nuestro gobierno y nuestro Ministerio de Salud pues entienda y comprenda la importancia y logremos que ellos traigan las vacunas al país. Sé que tiene un comentario, doctora Moraima. También quería recordar que la importancia de la parotiditis como causa de meningitis, porque es una meningitis de origen viral, y la preocupación que tenemos por la colocación de la trivalente viral, que incluye el componente de parotiditis, puesto que se coloca la vacuna solamente con protección para sarampión o sarampión rubiola, y se está dejando por fuera el componente de pertussis. Y entonces nos preocupa el hecho de que podamos esperar entonces un aumento del número de casos de parotiditis. Inclusive nosotros tuvimos más o menos en el año 2007-2008 un brote importante de encefalitis virales por el virus de la parótida, secundario a que hubo también una disminución en la vacunación con la triple viral, si no se colocaba doble viral, y esto ocasionó que los pacientes tuvieran un repunte en las encefalitis por este microorganismo. Así que es bien importante también recordarle a las autoridades que la trivalente viral es una vacuna que también nos ayuda a prevenir. Sí, por cierto, la pertussis es la triple bacteriana. Una equivocación que hay que corregir para dejar claro que esa es la trivalente viral y la otra es la Pero la vacuna sobre la parotiditis y la trivalente viral, además de la neumococo que ya veníamos hablando, no se encuentran en este plan de vacunación que estará hasta el 13 de mayo. Ellos colocaron allí que sí, van a tener dosis de trivalente viral,
y dosis de bivalente viral, porque dependiendo de la edad y dependiendo del viral esquema, aparece como una de las que se encuentran en la... Lo que hemos notado es que el número de dosis pueda ser insuficiente para el número de la población. Okay. No solamente porque tienes que vacunar a toda tu población de 1 año, todos los niños de 1 año deben recibir la trivalente viral de forma obligatoria. Posteriormente, a los 5 años deben recibir un refuerzo de esa vacuna. Y cuando tú te encuentras en epidemia o cuando tienes aumento del número de casos o presencia, en este caso de sarampión, por ejemplo, tú debes vacunar a toda la población para evitar la propagación de ese microorganismo. Entonces, lo que creemos es que hay pocas dosis para lo que realmente necesitamos hacer en el país. Hay que reforzar, hay que aumentarlos. Hay que incluir la vacuna del neumococo, hay que incluir la vacuna del meningococo. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado el día de hoy, acompañarnos a conversar sobre la meningitis, sobre la prevención, sobre qué hacer pues en caso de que haya un diagnóstico de meningitis, además de este llamado que han realizado y estas observaciones a este plan de vacunación importante. Además que es importante resaltar que a pesar que algunas vacunas importantes no se encuentran, pues si usted, y me corregirán las doctoras, está cerca de un punto de donde se encuentra este plan de vacunación, asista y se coloquen las vacunas, doctora. Por supuesto, nosotros somos pro vacunas. La vacuna ha sido una de las mayores intervenciones que se han hecho en salud pública. Creo que es el mejor método de prevención y las mamás deben tomar, las que no han vacunado a sus niños, ir a vacunarlos, porque sí es importante que aunque no estén completos los esquemas o las vacunas estén incompletas, deben ser vacunadas. Y me gustaría además invitar a la población en general a visitar la página de la Sociedad Venezolana de Infectología y la página de la Alianza Venezolana por la Salud, donde tendrán información importante sobre vacunas y otros tópicos de infectología. Muchísimas gracias a ambas, la doctora Moraima Hernández, infectóloga, jefa de la unidad de infectología de la Maternidad Concepción Palacios, y también la doctora Andreina Llanes, es infectóloga pediatra, adjunto docente de servicio de pediatría del Hospital Domingo Luciani. Muchísimas gracias. Nos vamos, pero los vamos a dejar con este servicio público que nos hacen llegar. Se solicita con urgencia Kenacort intraarticular, Favor comunicarse a los siguientes números de teléfono: 0424-110-0464 y el 0416-604-9266. Kenacort intraarticular. Los números de contacto: 0424-110-0460 y el 0416-604-9266. De antemano agradecemos su colaboración. Si usted tiene este medicamento o sabe dónde encontrarlo, comuníquese con esta persona a través de estos números de contacto que nos han enviado. Muchísimas gracias por estar siempre atentos allí a nuestro programa Soluciones. Gracias por su participación, además a través de nuestras cuentas en las redes sociales. La cita mañana igual a las 8:30.